Un nuevo trabajo en puertas de Bakin Life. Bakin regala 50,000 Abacoins. 10 ganadores en un solo concurso de moda. Todo esto y más a continuación. Hola personitas desconocidas y no tan desconocidas. Bienvenidos sean una vez más a mi canal, su canal, nuestro canal. Y bienvenidos sean por tercera vez a esta cápsula informativa de su notichisme de confianza, Jijis News, con su servidora Jijis, evidentemente. Y váyanse por un snack que hoy hay chismecito para dar y recibir. Iniciando con la entrega de esta nueva versión, la versión 1.54.3, que por si no sabían, el Global Runway era parte de esta nueva versión. Y por cierto, como es costumbre, en cada actualización se intentan solucionar o más bien corregir la mayor cantidad de bugs, lo cual es una propuesta bastante buena y admirable para mejorar la jugabilidad de todos los usuarios en general. Pero las novedades de esta actualización no solo se quedan ahí, pues el cambio más evidente ha sido en el icono, pues sí ha cambiado, ha evolucionado como un Pokémon. A mi parecer la esencia se sigue conservando, simplemente que tiene un toque de más realismo. Díganme ustedes qué les parece. A mí en lo personal me gustó este cambio. Nunca es malo un cambio, nunca es malo. Y ahora sí, agarren su trasero porque se les va a salir de la silla con tremenda noticia. En los anteriores notichismes les estuve spoileando un poquito de esta nueva sala, de este nuevo evento, que es con la temática de un salón de belleza, de una estética. ¿Y qué creen, amigos? Que ya tenemos fecha de apertura. Va a ser el 27 de septiembre. En la actualidad hay personas que ya están teniendo un acceso directo a esta sala, como no tengo ni idea. Pero yo tuve un acceso un tanto indirecto para poder traerles algunas imágenes y les explicaré un poco en qué consistirá este evento. Bueno, como en típico salón de belleza, tú puedes emplear dos roles, ya sea ir por un cambio de look, cambio de imagen, o trabajar de peluquero. Si trabajas de peluquero, te darán Abacoins por cada corte que hagas. Creo que puedes hacer 3 cortes de cabello y el tiempo de trabajo es ilimitado, o sea, puedes pasar 4 horas esperando a un cliente y tu turno no acaba. Asimismo, en cada corte te dan cierta cantidad de XP. Ahora, si tú vas por un cambio de imagen, tendrás que pagar por este. Hay una cierta cantidad de peinados a escoger, no es una gran gama, pero hay artículos exclusivos, así que sí, vale la pena que vayas a este salón por un cambio de imagen. A la hora de que te cambian de imagen, también te darán XP, pero todo tiene un pequeño lado negativo, y lo que sucede es que cuando quieres trabajar por segunda vez como peluquero tendrás que ver un anuncio y solo podrás trabajar 3 veces al día. Pero igual siento que este evento es una innovación total, no puedo esperar para verlo en físico, pero igual en la pantalla les dejaré algunas imágenes que pude conseguir por ahí, pero también en la descripción les dejaré algunos videos de gente que ya tuvo acceso a esta sala. Y ahora hablemos de la fiesta de inauguración a Bakin Live Asia en TikTok e Instagram. Este evento es también un trabajo. Esta sala ya la habíamos visto antes en una temática de zoológico. Para poder entrar a este evento tenías que ponerte una cabeza de un animal. Era una temática un poco rara, sinceramente, un poco turbia. Pero pues esta sala ya la habíamos visto. No recuerdo si tenía este trabajo, pero actualmente sí. E igualmente tiene mandil dorado. Y ahora, si tú que estás viendo esto eres latino, déjame decirte que, amigo mío, nos vamos a poner nuestros mejores trapos, pues Bakin Live está celebrando la Semana Latina con una hermosa sala que amo, me encanta, me hace sentirme como en México, me encanta mucho. Si son detallistas, se habrán dado cuenta que en una de las paredes están todas las banderas de Latinoamérica, así que sí, por primera vez no quiero escapar de LATAM. Y ahora, si a ti te gusta la música, ¿por qué no te vas a dar una vuelta a la fiesta de New Music Society? Pues esta semana está el cantautor Blakey
Les dejaré el nombre en la pantalla. Pero si a ti te gusta descubrir nuevas voces y quieres pasar un buen rato con amigos, musiquita, puedes ir a darte una vuelta a esta sala donde cada semana hay nuevos artistas y te dan un poco de información respecto a ellos, ya que si te gustan sus canciones les podrías empezar a seguir la pista y pues creo que sería un súper apoyo para ellos. Igualmente puedes recargar unas monedas que son especialmente para estos eventos. Creo que se manejan dos formatos con este tipo de monedas. Hay ocasiones donde puedes dejar propinas y hay otras ocasiones como en este caso donde puedes comprar objetos exclusivos de este evento con estas monedas. Evidentemente cuestan dinero real, pero esto es un apoyo total al artista monetariamente hablando. Y con la Semana Latina también vienen rebajas con prendas con características de estas culturas latinoamericanas, así que si te gustan las rebajas, si eres Latinoamérica, porta playeras con orgullo. Y últimamente Avakin nos ha traído artículos exclusivos mediante concursos de moda y esta vez no es la excepción, pues tenemos el concurso de moda especiales del certamen de moda, donde hay varios objetos que no están disponibles en la tienda. Y hablemos de las nuevas prendas. Siento que últimamente nos han traído prendas muy elegantes y con una temática un poco medieval. Esta ocasión las prendas son blancas con ciertos detalles dorados. A mi parecer son prendas muy bonitas y también se le suma Icon Elite a estas novedades, pues nos trae prendas bastante obscuras con tonos doraditos. Siento que esto da un toque de mucha elegancia, pero sí, los precios son un poco altos, pero pues son lindas las prendas, hay bastante variedad, así que puedes ir a echarte un ojito, un taquito de ojo como diríamos aquí. Y aprovecha porque tenemos el 35% de descuento en sets de animación y bailes en pareja, que son como las animaciones más caras, así que puedes ir a aprovechar. También tenemos 25% de rebajas en apartamentos. Y por si tú no sabías, Avakin Life está llevando a cabo este tipo de concursos con una temática un poco más larga y con mayor cantidad de ganadores. Cada cierto tiempo el grupo de concursantes se va reduciendo y ahora ya hemos llegado a las finales donde habrá 10 ganadores y si tú votas en estos concursos de moda te dará el doble de XP. Sí, sé que es una temática un poco compleja, bueno, para mi cerebro sí lo es, sinceramente me cuesta un poco procesar, pero es una dinámica muy padre porque hay muchos ganadores y considerando la cantidad de usuarios que somos, siento que esto es una buena propuesta. Y ahora vayámonos del lado de los lotes. Ya saben que yo amo los lotes, considero que es la mejor forma de gastar tu dinero. Y este otro set que a mi parecer es uno de los mejores, porque hay bastantes buenos, es el paquete del Guardián de la Noche, pues tiene unas alas exclusivas, no están en la tienda. Estas, si no me equivoco, fueron sacadas a la venta en Halloween más o menos y en un periodo estuvo disponible en la caja misteriosa, pero ahora la tenemos en el lote, así que aprovecha si te gusta este tipo de temática de Halloween, de terror. Ahora, si a ti te gusta la playa, el surf, estos lotes son para ti. Hay que aplaudirle a Avakin, pues ha intentado innovar con sus sets de animación y algo que hemos visto en estos días es que Avakin Life nos ha traído sets de animación exclusivos en los lotes. Esta vez no es la excepción, pues nos trae un set de animación de surf. Hay 3 lotes que tienen este set. La única diferencia y lo que varía según el precio es la cantidad de objetos adicionales al set. Pero como podemos leer, este set solo funciona con la tabla de surf que tiene cualquiera de estos lotes. Y como es costumbre, Avakin hace pequeñas dinámicas en sus redes sociales, en este caso TikTok, donde el premio son 50,000 Avacoins y lo único que tú tienes que hacer es subir un video tuyo en la sala de la Semana Latina bailando alguna canción con respecto a esta temática. Tienes que usar el hashtag AvakinLatinos 2021 y el video debe durar un mínimo de 30 segundos. Y ya para finalizar quiero decirles que
Hace algunas horas publiqué el tráiler de mi pequeño proyecto audiovisual. Les agradecería mucho si se pasan a dar una vuelta, a dejarme su opinión al respecto. Las críticas constructivas ayudan mucho, pero siempre considerando el hecho de que yo no soy una profesional, simplemente es mera diversión. Y bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, como siempre, si me equivoqué en algo, si quieren que hable de algún tema en específico, déjenmelo saber. Y antes quiero mencionar de manera especial a Lunita, a Mar, como la conozcan, y también a Mika Kun, porque me dieron bastante información para este noti chisme. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, todo comentario es aceptado mientras sea en base al respeto. No sean unos hijos de la gran guayaba, por favor, siempre con respeto. Y entonces cuídense mucho, besitos en el siempre sucio y espero verlos en un próximo video. Por cierto, estoy haciendo